Ando Gina. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. De vuelta, somos un lindo numerito, ya estamos en 350 personas, así que miren, la verdad que la vez pasada me sorprendió el número de personas, me sorprendió muy gratamente, por supuesto, pero eso requiere quizás prolijar un poco la cosa. Vamos a hacer así. Hagan las preguntas por chat, de manera tal de que yo cuando termine 15 minutos antes, ya ahí tengo un par de topos y topas trabajando en anotar las preguntas, cosa de que al cierre de la charla ya haya seleccionado cuatro o cinco preguntas para poder responder, porque si no es muy caótico. Y yo creo que la semana pasada a lo mejor nos perdimos de contestar alguna pregunta por el aluvión de gente que de vuelta me sorprendió muy gratamente. Bueno. Hoy tengo una clase que va a ser, voy a tratar de meter todo el contenido. Marqué 11 tópicos para tratar. Vamos a ver, vamos a ver cómo venimos de la velocidad, vamos a ver cómo venimos de la explicación, a ver si la podemos bajar a tierra y que sea provechoso para todos. E insisto, y que genere y despierte preguntas, porque hay un par de temas que van a ser novedosos, van a ser un poco disruptivos, si se quiere, y bueno, es para buscar algún choque de ideas, si es que las hay, seguramente las habrá. Bueno, muchachos, vamos a empezar como siempre hacemos con un pequeño repaso de la clase pasada. Bastante simple es el repaso, porque les digo la verdad. Si algo quiero que conserven de la primera a la última clase de estos seminarios, es que el derecho privado, en definitiva, el derecho privado patrimonial, que es el que yo manejo, eso incluye defensa del consumidor, derecho civil, derecho comercial, bla, en realidad son dos ejes que se discuten: el eje de la seguridad jurídica y el eje de la equidad. Todo lo que pasó a lo largo de estos 160 años, 1871-2024, es ni más ni menos y una discusión, una dialéctica de contextos acerca de en dónde está la seguridad jurídica, en dónde está la equidad y si esas cosas tienen un equilibrio adecuado. No siempre lo tuvieron, no siempre lo tuvieron. Y ya adelanto que estamos viviendo una transición complicada donde la tensión entre la seguridad jurídica y la equidad promete ser muy fuerte. Y ahí las opiniones, no importa que vos el año pasado hayas sido más progresista y este año quieras ser más restrictivo, no importa porque es contextual, entonces admite que vayamos cambiando de postura, de parecer, porque en realidad lo que uno hace no es que cambia de postura o que se pone antagónico, sino que ajusta la balanza. Esto en la neurociencia se ve muy claramente. Ajustamos el pensamiento. Está un poco grande y te quedó chico, entonces lo vas achicando. O sea, no necesariamente somos incoherentes, sino que somos contextuales y vamos teniendo opinión a medida que los contextos se van haciendo cambiantes y las necesidades sociales también. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en la clase pasada había terminado la evolución habíamos llegado al 2015 con la ley 26994 que te cambiaba el Código Civil y Comercial. Después de 144 años, 150 años de Vélez Sarsfield, habíamos logrado tener un código nuevo, ayornado a la época. Y bueno, ni los autores, porque Aida Kemmelmacher decía, bueno, no aspiro a que dure 100 años, pero nadie pensaba que en 5 o 6 años iba a estar tan cuestionado y tan partido al medio. Ese Código Civil ya quedó como un eslabón dentro del árbol genealógico que le había hecho evolutivo de la clase pasada. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que en el 2023, en diciembre, aparece un DNU, el DNU 7023, que bueno, esas cosas del realismo mágico argentino, que si bien lo inventó literariamente García Márquez, es tan apropiado a este Macondo que tenemos nosotros de país, es un decreto que todavía no es ley, pero todavía no dejó de serlo. O sea, aún no es ley, pero todavía no dejó de ser ley. Aparentemente lo fletaron corriendo de diputados, pero al no presentarse la discusión en senadores, quedó en el limbo. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar siempre en el limbo, porque bueno, porque en Macondo esas cosas pasan y no deberían pasar. Pero no me interesa esa parte, sino me interesa
¿Cómo se inserta el DNU en esta discusión de, y lo van a ver claramente, y van a ver también sus errores, cómo se inserta en esta discusión de la seguridad jurídica y la equidad? Bueno, uno de sus autores lo dijo él públicamente, ¿eh? Don Federico, hoy ministro, en ese momento era asesor estrella, hoy es ministro de uno de esos ministerios, lo explica, y yo lo anoté textualmente, la explicación, porque es una explicación cruda que da, ¿no? Cruda. Después la vamos a analizar a ver qué hay de cierto, qué no hay de cierto, pero es una discusión que nos mete de vuelta en esta dialéctica de la seguridad jurídica y la equidad. Y miren lo que dice, él dice ni más ni menos que lo único importante o lo más importante del DNU es que cambia el artículo 958 del Código Civil y Comercial. El 958 del Código Civil y Comercial es ni más ni menos la libertad contractual. La libertad contractual es el paradigma, es el embajador en el planeta Tierra de la seguridad jurídica. Porque seguridad jurídica quiere decir eso, que dos partes paritarias se juntan, arreglan algo y eso es pacta sunt servanda, que es el artículo 959. Pero el 958 es el germen, es el embrión de la seguridad jurídica. Es casi lo más importante que hay en materia. Bueno, entonces miren lo que dice don Federico. Lo más importante del DNU, habla del 958, porque nosotros históricamente teníamos nuestros códigos de Vélez-Sarsfield. Esos códigos, los errores que estoy leyendo son también textuales, no es que esté leyendo mal, ¿no? Esos códigos eran de un corte estrictamente liberal que un contrato entre las partes prima la voluntad de las partes. Ideológicamente nos fuimos alejando del concepto liberal hasta ver el nuevo código tan estricto y determinístico, se entendía que tenías que hacer los contratos de tal manera. Entonces, claramente, ¿se acuerdan que en la clase pasada les mostré la nota de Vélez Sarsfield, una nota de 1869 de Vélez Sarsfield por la cual el Código Velezano rechazaba la teoría del vicio de lesión enorme? ¿Se acuerdan que decía, si el Estado se ocupa de nuestros errores, no nos permite madurar y los seguiremos cometiendo? ¿Por qué? Porque en todo lado del mundo, en toda la Europa del siglo XIX, de finales del XIX, ya existía la teoría del vicio de lesión enorme. Es decir, que cuando ante la evidente desventaja y a la evidente ventaja de una de las partes, se podía declarar la nulidad, se podía integrar el contrato para hacerlo como más equitativo. Bueno, eso estaba en 1869, pero Vélez rotundamente dijo que no. La explicación de esto era que, bueno, Vélez estaba enfrentando contextualmente una especie de lucha ciega contra las monarquías absolutas. Es decir, el fantasma hipotético de Vélez era Luis XIV. El enemigo de Vélez era Luis XIV. Pero bueno, pero ahora estamos en el 2015 cuando pasa esto y bueno, dice, bueno, volvamos a los códigos de raíz de Alberti, de Vélez, en fin, los años felices de Vélez Arfiel, Alberti. Y bueno, eso tiene una parte cierta, pero tiene una parte completamente anacrónica. ¿Por qué? Porque no es contextual. O sea, no podés decir que porque fuiste feliz en 1815 con esa receta, hoy aplicando la misma receta vas a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Es facilísimo de explicar. Entre el siglo XIX, 1869, y el siglo XXI, y el siglo XXI, tenés el siglo XX, te morfaste el siglo XX. Bien, entonces, ¿y por qué es tan importante el siglo XX? Bueno, por toda la evolución que le hice la clase pasada. Y me voy a detener en dos casos de la Corte Suprema de Estados Unidos que concluyeron esta discusión. La concluyeron, empezó en 1905 y termina en 1937. A ver si pueden anotar. El primer caso, yo se los voy a anotar mejor. Lo que pasa es que no quiero entrar en la tentación del chat porque después me voy a poner a contestar las preguntas y voy a hacer lío. Bueno, pero el primer caso es Lochner contra, vamos a poner versus porque es más norteamericano, versus New York Estado, el Estado de Nueva York, y esto es de la Suprema Corte, Suprema Corte de US, por si lo quieren buscar ahora, Suprema Corte de US, miren la fecha, 1905. Miren, ahora les voy a contar lo que pasó. Caso del derecho laboral de 1905, Corte, ¿qué tendrá que ver con eso? Bueno, vamos a ver. Acá actuó un juez que se llamaba Oliver Wendell, seguramente lo conocen, Holmes Jr.,
alias The Great, ahora explico todo, Dissenter. Oliver Wendell Holmes Jr. Fue un juez famosísimo, quizás dicen que fue el autor, porque además era un intelectual de nota, más citado en el siglo XX en la jurisprudencia norteamericana. The Great Dissenter era porque era el señor de los disensos. Él, cuando integró la corte, que nuestra comparación de Holmes es Carlito Fight, el doctor Fight que murió hace poco, que murió a los 90 y pico de años en la corte. Bueno, este hombre Holmes estuvo a punto de morir en la corte, hasta los 90 y pico de años estuvo dando fallos. Y bueno, se hizo famoso porque sus disensos en los fallos donde él era minoría se hicieron mucho más famosos que el fallo en sí mismo. Es el caso concretamente de Lochner contra Estado de New York. Lochner, si alguno lo puede pedir por alguno de estos robots, lo vieron, los robots estos les va a sacar toda la data. El Meta, por ejemplo, te tiene toda la data de lo que es Lochner versus Estado de New York. Bueno, ¿qué pasó ahí? Era un caso de los sindicatos de los panaderos. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, mira, resulta que los panaderos laburaban adentro del horno de la panadería unas 60, 70 horas por semana, a razón de 10, 12, 13, 14 horas por semana. Hasta que el sindicato dijo, no, muchachos, el sindicato de los panaderos dijo, no, muchachos, es una enormidad. Estos tipos es una locura, es inhumano. Vamos a hacer así, máximo, máximo, máximo 40 horas. Equidad, boom. Ahí ya te metió el bombazo. ¿Por qué? Bueno, porque es justo, porque no es humano, no es humano y no sería equitativo que un tipo este. ¿Qué dijo la corte? El problema es claro, ¿no? El problema parece claro. Parecía que laburar 60 horas por semana era un disparate y parecería que las 8 horas, que son las que quedaron. Vieron que las cosas no son arbitrarias, son las 8 horas típicas parecería que es el límite humano, físico posible para este tipo de trabajo o para el trabajo en general. Bueno, ¿qué dijo la Corte? ¿Qué dijo la Corte? Salvo Holmes, salvo Holmes. La Corte dijo, señores, en la medida que el empleador pague las horas y el empleado venda sus horas de trabajo, rige la libertad contractual plena y no hay ningún motivo para que los sindicatos o el Estado intervenga en esa negociación paritaria. Con lo cual declaró inconstitucional esa ley, a la mierda no pasó, listo, listo. Eso ocurrió en 1905. ¿Qué pasó en 1937? 1937, voy a anotarlo, otro juicio. Escuchen, 32 años pasaron, ¿eh? 1937, 1937, también la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, en el caso West Hotel versus Parrish. Si alguno después puede encontrar los datos completos, mejor así los suben. Los van a encontrar en inglés, en castellano, en todos los idiomas posibles, ¿viste? Bueno, versus acá, pum. El juez que intervino acá, al que intervino acá, es otro capo que es Benjamin Cardoso. Benjamin Cardoso. Un juez sefaradí, dicen que fue el primer juez de religión judía en la corte norteamericana. Era un bocho, este tipo era un bocho. Tuvo varios fallos famosos, entre y bueno, acá qué pasaba, que una mujer ganaba más plata, ganaba, no es que ganaba más plata, sino que como el trabajo se lo consideraba no apto para la mujer o más complicado para la mujer que el hombre, era una camarera de un hotel, se le pagaba la misma remuneración que los hombres, pero trabajaba menos, lo cual dio lugar a los empleadores y no, esto no es posible, tienen pam, pum. ¿Y qué dijo acá la Corte? Acá la Corte dijo, no hay nada en la Constitución Nacional que hable de la libertad contractual absoluta. Así nomás. ¡Boom! Terminó la discusión. No hay nada específicamente constitucional en la libertad contractual. Es decir, convive con todos los otros derechos de rango constitucional en un pie de absoluta igualdad. O sea, no hay nada especial en la libertad contractual. Lo que es especial es buscar categorías que encuentren un equilibrio entre la seguridad jurídica del panadero que tiene la guita para pagar las 60, 70 horas y la equidad de un tipo que está metido dentro de un horno 12, 13, 14, 15 horas por día. Esa discusión, por más que nuestro amigo el ahora ministro don Federico, no se haya enterado
quedó cerrada. En ningún lugar del mundo se habla como se habla acá de la libertad contractual como si fuera un dogma religioso. No lo es, sinceramente no lo es. Ahora, eso no quiere decir que no haya que ajustar por el lado de la seguridad jurídica. Eso no quiere decir que hayamos vivido en un paraíso donde la seguridad jurídica nos aseguró esto y lo otro, porque en general cuando vos tensás mucho la línea, cuando tensás mucho la cuerda de uno de estos dos bienes supremos, seguridad jurídica y equidad, haces pelota el sistema. Sea porque se te van las inversiones y nadie te contrata, ya no es que te contratan 70 horas, sino que desaparece el inversor de riesgo, o porque tenés a un tipo laburando 60 horas por semana. Si vos no ubicás el fiel de la balanza, a ver qué dice la ley de los 70, que uno, cierto que, bueno, no, cierto que no me iba a distraer, bueno, salgo ahí. Bueno, eso es para ustedes. Bueno, ¿entendieron? Entonces, el DNU 7023 ya tiene un primer problema. Tiene un primer problema de que quiere volver para 1869, pero no me mostraste el espejo que me mostraba Vélez Sarsfield, donde del otro lado del retrovisor lo veías a Luis XV, a Luis XIV. No me mostraste eso. Me mostraste que tuviste un crecimiento de la Argentina. Claro, pero la Argentina partía de cero en 1870. Entonces, siempre el paso de 0 a 10 se hace más rápido. El crecimiento es mucho más exponencial, es exponencial. No me mostrás nada diciendo que en un periodo tuviste mucho crecimiento, porque eso no tiene vinculación causal con la herramienta legal, sino en todo caso con el contexto. Es decir, para cerrar este tema, en mi opinión, y después escucharía algunas otras opiniones, si es que las hubiera, la discusión de la libertad contractual absoluta es anacrónica. ¿Mm? No terminó en Cuba o en Venezuela, terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1937 en el caso West Hotel con Parrish. Después lo pueden consultar nuevamente. Pero eso no es lo más grave eso es ideológicamente lo grave de este DNU. Hay otro problema, hay otro problema. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial trajo en la teoría general del contrato, que es la segunda teoría importante, la primera es la del acto jurídico y la tercera la de la responsabilidad, trajo en materia de contractual un fraccionamiento. ¿M? Divide el contrato paritario que conocíamos en dos porciones. El contrato de adhesión 984 a 989 y el contrato de consumo que ya estaba tratado en la 24240, pero que incorpora en los artículos 1092 a 1122 del Código Civil. Alto bolón que se armó. Yo estoy a mí conmigo, no tengo problema, está todo bien, pero se armó alto bolonqui, alto bolonqui. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que dividir cada contrato por tres. O sea, si el código te dice que hay 30 contratos, hay 90, o por lo menos 60. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser una compraventa o una compraventa de consumo. Puede ser un alquiler de vivienda, atención a esto, puede ser un alquiler de vivienda paritario, yo con alguno de ustedes o con la intervención de alguna inmobiliaria. La vez pasada me decían, bueno, pero el inmobiliario es martillero. Bueno, el martillero es martillero, pero trabaja dentro de una corporación que tiene finalidad, protocolo y organización de empresa, con lo cual va a ser un proveedor. A mí que me digan cachaba de propiedades, son un conjunto de martilleros ejerciendo la profesión liberal de martillero, no te la creo yo y no te la va a aceptar la jurisprudencia, no te lo va a aceptar la jurisprudencia. Entonces ahí tenemos un despelote magnífico que nuestro amigo Federico y su búnker de pensadores no evaluó, que es, modificaste el 958, el 958 al 962, 958 a 962, contiene lo que yo llamo la principiología del contrato paritario. Es decir, la libertad contractual, la definición de contrato 957, la libertad contractual 958, el pactam sunt servanda 950, la no intervención 959, la no intervención judicial, la no intervención judicial 960, la supletoriedad legal 962 y el 1023 el privity of contract, el tercer, ¿cómo se llamaba? El efecto relativo de los contratos, efecto relativo de los contratos. Esas son las cinco, libertad contractual, pactam sunt servanda, no intervención, supletoriedad y efecto relativo de los contratos. Esas son las cinco reglas básicas del contrato paritario.
ninguna se aplica al contrato, ninguna se aplica al contrato de consumo y ninguna o casi ninguna se aplica al contrato paritario. ¿Por qué? Porque no hay libertad contractual, porque las cláusulas abusivas afuera. Porque no hay efecto relativo del contrato, porque como dijo el propio Lorenzetti en su primer y magnífico libro de consumidores, es una ciencia autónoma, el derecho del consumidor es una disciplina autónoma y derogatoria de los principios generales. Y uno de los principios generales que Lorenzetti usa la palabra lo destruyó la relación de consumo, destruyó el efecto relativo de los contratos. ¿Por qué? Porque el derecho del consumidor es, entre otras cosas, una cadena solidaria de responsables. Y por eso se une a todo esto con este seminario de la responsabilidad. Ya no tenés un paritario, vas a ir uno contra uno, vas a tener toda una cadena. De manera tal, de que al cambiar el 958 y al haber hecho una hermosa exposición de motivos bastante incoherente acerca de discutir el pasado y no el porvenir, porque discutir el pasado siempre perdés. Cuando te sentaste en una mesa a hablar del pasado, lo único que puedes hacer es ponerte a llorar, es ponerte nostálgico, pero no hay la solución del pasado, la solución del presente está en herramientas que se proyectan hacia adelante, no buscar. No pienso que es un error buscar la salida a los embotellamientos que tenemos en normativa de 1869. Pienso que es un error. Pero además de ser un error, bueno, por eso el código tardó 144 años en cambiarse, porque es difícil cambiar un código. Porque vos fíjate ahora, te dije que hay 5 principios básicos del contrato paritario y ninguno se aplica al contrato de consumo. Entonces la pregunta número 2 es, ¿cuántos contratos de consumo hay y cuántos contratos paritarios hay? Bueno, 9-1, muchachos. 9-1, muchachos. O sea, de 10 contratos, 9 son relaciones de consumo. Y mismo cuando los autores del Código Civil y Comercial nuevo dan ejemplos genial, en la exposición de motivos que yo la leí del Código Nuevo, ¿no? Los 5 redactores, lo que quedó, la explicación de motivos, los fundamentos, dicen, bueno, el contrato paritario es muy importante porque la autonomía de la voluntad, y pone 2 ejemplos, la construcción de puentes. Bueno, la construcción de puentes, el ejemplo es malo porque además la construcción de puentes es un típico ejemplo del contrato administrativo, que tampoco está regido por la autonomía de la voluntad, sino en todo caso por pliegos de licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y después acá le pregunto a los 425 amigos y colegas, ¿cuántas veces firmaron un contrato de puentes? ¿O cuántos puentes y bueno, parecería que el ejemplo es un poco, además de erróneo, un poco forzado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? El 958, esa libertad contractual sobre la cual edificamos una felicidad venidera, se va a aplicar al 5% de los contratos. Con suerte, con suerte, con suerte. Ese es un primer problema que atraviesa el DNU. Y después, bueno, el más concreto, pero eso ya es más concreto, por ahí excede, se hace más específica lo que es este curso que es más genérico. Bueno, ¿qué va a pasar con los contratos de alquiler? Y bueno, no lo sé, no lo sé. En principio rige la libertad completa. Y bueno, pero cuando empiezan las discusiones, si yo fuera inquilino y a mí me aumentaran el precio exponencialmente, diría, mirá, yo lo hice a través de inmobiliaria, entonces mi contrato es de consumo. Los contratos de consumo están afectados no por el principio de libertad contractual, sino en todo caso porque la existencia o no de cláusulas abusivas. Son libres de poner lo que quieras en el contrato, salvo que esa cláusula sea abusiva. Aumentar el precio a como se te dé la gana puede ser abusivo, puede ser abusivo. Aunque puede ser abusivo. ¿Mm? Miren, si no, lo que dice el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor o las de cláusulas abusivas del 987 del Código Civil y Comercial o la del 1122, creo, 119 o por ahí del Código Civil y Comercial, que se refiere específicamente a las cláusulas abusivas. Lo mismo ocurre con el plazo, te lo alquilé, bueno, devolvémelo, pero cambié a los chicos del colegio, no puedo devolvértelo, sí, bueno, quedamos, dejamos decía que libremente pactamos esto. Ojo con eso. La equidad tiene un sentido, y no es un sentido ideológico, es un sentido ético, es un sentido de que el derecho sin equidad no es nada. El derecho sin equidad no es nada. Bueno, es abusivo porque de momento a otro también. Bueno, Clay, sí, claro, puede pasar todo eso. Es un veremos, yo solamente les doy la duda para que
para que además en la vida profesional entiendan que hoy no alcanza con tener un código a mano, tenés que tener todo integrado todo el sistema legal para que veas cómo funciona, para que veas cómo funciona. Pero bueno, no me quiero detener más porque ya se fue, ya se fue media horita y el tiempo nos corre. Sigamos con la evolución y es la que yo propongo. Evolucionemos, pero para el futuro, no evolucionemos volviendo al Verdi, porque en realidad no es que no pasaron cosas. En 1970 pasó algo tremendamente importante para todas las ciencias sociales, que es la irrupción de lo que yo tanto estudio, que son las neurociencias. ¿Mm? ¿Por qué pongo esa fecha? Un poco arbitrariamente, por supuesto que es arbitraria, pero si me permite lo voy a explicar un poco, lo voy a explicar un poco. La fecha me parece importante. ¿Por qué? Porque uno le puede perdonar a Vélez, uno le perdona todo porque Vélez estaba mirando en el retrovisor a Luis XIV. Entonces todo lo que hizo Vélez fue rajar de yo soy el Estado y el Estado es todo. De Luis XIV rajaba. Y además no tenía YouTube, o la conexión de YouTube que tenía no era tan buena, el WhatsApp entre Vélez y Sarmiento no sé si era muy fluida. Entonces le perdonamos algunas cosas. Y también se las vamos a perdonar a Borda, que fue el brillante modificador, la brillante reforma de la 17711 que trajo un montón de innovaciones en 1968. ¿M? Yo te estoy hablando que esto, o sea, le perdonaría a Borda no haberse hecho cargo de las nuevas cosas que estaban pasando o que empezaron a pasar en esa década del 70, que en términos de ciencias sociales fue implosionó. ¿M? Ya les voy a decir por qué. Regla general sin perjuicio. Bueno, no iba a leer eso. Bueno, ¿qué pasó en el? Voy a esperar, me voy a ir del chat porque me es una tentación, es una cosa de loco. Bueno, ahí está. Este, bueno, ¿qué pasa en 1970? Bueno, hay dos científicos que marcaron el siglo final del siglo XX y parte del siglo XXI, uno de los cuales murió hace escasos meses, que es Daniel Kahneman. En 1970, Daniel Kahneman y Tversky, Daniel Kahneman fue premio Nobel 2000, premio Nobel de Economía en el año 2013. Un tipo entrañable, empieza siendo psicólogo, sigue siendo máster en matemática, empieza a estudiar un poco de economía, nace en Israel, se muda a Estados Unidos. En Estados Unidos conoce a Tversky, empieza a estudiar matemáticas, había estudiado en Israel, economía un poco en Estados Unidos, bueno, y se convierte en premio Nobel de Economía una cabeza así de grande, tenía el loco ese. Bueno, y se junta con quién, con quien él dice, con toda humildad, dice, el que era inteligente era Amos. Amos es Amos Tversky, que no reciben el premio Nobel en conjunto porque Tversky muere de un cáncer terminal en 1999, no llega al 2000 y no llegan a compartir ese premio que hubiese sido de toda justicia que lo recibieran los dos. ¿Qué pasaba con ese premio? Bueno, acá viene, concentración. El tipo dice, bueno, 1970, dice, las ciencias sociales, muchachos, ciencias sociales la que nos interesa es la ciencia jurídica, pero también está la ciencia política y la ciencia económica. O sea, vamos a incluir la psicología del comportamiento y la economía del comportamiento, que es el comportamiento psicológico frente al mercado, frente a la mano invisible del mercado, como les decía la vez pasada. Bueno, hasta hoy o hasta ahora, dicen Kahneman y Tversky, las ciencias sociales tenían este esquema. Un sujeto puramente racional que por defecto emocional o por violencia externa, por externalidades al sujeto, la emoción violenta o la violencia irresistible, actuaba mal, se equivocaba. O sea, el principio es, soy racional, salvo que me dé un ataque de miedo, un ataque de amor o un ataque de odio y tenga que hacer lo que yo no quería hacer. O sea, el inconsciente estaba manejado por la externalidad de una emoción violenta, una emoción imprevisible, inesperada. Algo importante, el vicio ese, que es un vicio, ahora vamos a ver que es un vicio, es externo, es externo. Eso se pensaba en ese momento y la violencia irresistible. Vos fíjate que eso es, fíjate cómo se aplicaba eso en la teoría nuestra de la ciencia jurídica. Agarrá, vamos al código nuestro de ahora, pero que también es construcción de Vélez Sarsfield. El acto jurídico, ¿qué es el acto jurídico? Es un acto voluntario. ¿Y qué es un acto voluntario? La fórmula DIL, discernimiento, intención y libertad. Bueno, ¿quiénes tienen discernimiento, intención y libertad? Los hombres racionales. Entonces, la construcción de Vélez, de Borda y de Lorenz, del 2015 es racionalidad absoluta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo presumo eso.
Vos agarrás la jurisprudencia y los actos se presumen voluntarios. Cuando vos lo presumís voluntario, lo presumís hecho con discernimiento, intención y libertad. Ahí ya te, pero la ciencia te estaba diciendo, ahí Kahneman te empieza a decir otra cosa. Eso decía, hasta ese momento. Ahora, vos fíjate cómo actúa vos fíjate el derecho cómo actúa. Porque el 261, 260, me parece, puede ser que esté haciendo lío con los números, pero me parece que el 260 te habla de cuál es el acto involuntario. Y el acto involuntario, mirá qué delicado que son los legisladores, ¿no? Dicen, bueno, es el que es llevado, el realizado por el sujeto privado de la razón. ¿Es el ilícito cometido por menor de 10 años o es el ilícito cometido por menor de 13 años? Es decir, la licitud la comprendés o la complejidad del negocio la comprendés a los 13, que está bien o que está mal la comprendés a los 10. O no la comprendés porque estás completamente loco. De vuelta, es pura externalidad. O sea, ¿cuáles son las dos externalidades que dicen el acto jurídico? La incapacidad por edad, es decir, por pleno discernimiento que no tienen los menores de 10 o los menores de 13, o la vis compulsa, que es la violencia irresistible. Estamos en 1970. O sea, estamos, y ahora, toda la discusión, yo no sé si se entiende esto, no sé si puedo ser claro, pero es fundamental. ¿Qué pasa con esto? Está yendo a contramano de lo que te dice la ciencia. Y ahí vuelvo esto que les estoy diciendo de Bersky y Kahneman, se convirtió en un paper, en un papel académico famosísimo, que fue muy previo al recibimiento del premio Nobel, que después giró para otro lado, pero que es la teoría de los sesgos cognitivos y las reglas heurísticas. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un error sistemático. ¿Qué es un error sistemático? Un error que repetís. ¿Por qué lo repetís? Porque sos ser humano. No lo repetís porque estás emocionado de amor o de odio. Lo repetís porque naciste ser humano. Entonces esos son los errores de sesgo. Ahora voy a explicar por qué cometemos errores de sesgo, pero tampoco me quiero poner muy neurocientífico en el seminario de Respo. Y por un lado tenés eso, entonces decís, bueno, acá tenemos errores que se cometen por sesgo, no por emoción violenta. Y el sesgo no es externo, el sesgo es condición humana. Entonces yo voy a repetir el error. ¿Y qué son las reglas? Bueno, el sesgo es el error repetido. Y la regla heurística es la regla que vos tenés para tomar decisiones automáticas. ¿Y por qué tomamos? Pensá, loco, un poco. En vez de estar todo el día automático, pensá. ¿Sabés por qué no pensás? Porque tomás número más, número menos, 35.000 decisiones por día. ¿Mm? 35.000 decisiones por día. Ahí veo que Carol me mira y cierra y parpadea. Ella tomó dos decisiones, de mirar y de parpadear. Veo que Adriana está apoyada con las manos agarrándose la cara, pero ahora se ríe, decidió reírse. Y así realizamos, dicen, el 95% de nuestra vida transcurre en ese tipo de decisiones automáticas que se da por heurística. Vos cuando ves una situación de peligro, la regla heurística te dice dobla. Por ejemplo, estás con tu Samsung, estás con tu Samsung S24 y entraste en un callejón negro, empezás a ver muchos grafitis, te estás medio perdido y al final de la esquina hay un grupete de jóvenes, ¿y qué vas a hacer? ¿Seguir derecho mandando WhatsApp o doblás a la derecha? Vas a doblar a la derecha. Vas a doblar a la derecha. ¿Por qué? Porque te empieza a advertir esa heurística de la decisión que ahí hay peligro. Y donde hay peligro vos rajás. Entonces, ahora, es muy fácil la manipulación. Mirá si yo te quiero evitar que pases por ahí y te simulo que chicos perfectamente bien educados se hagan pasar por malhechores solamente para distraer tu atención. O te la hago o te la hago mejor, te la hago mejor. Por heurística, vos agarrás la persona más mala del siglo XX. La persona más mala del siglo XX, para evitar discusiones acerca de quién es más malo y para salir de la grieta argentina, vamos a decir que fue Adolfito Hitler, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hasta cualquier asesor, hasta el más brutito de los asesores políticos, dice, mira, nada de bigotitos, nada de cosas raras, porque donde el elector ve carita Hitler, y la carita Hitler la ves por sesgo, la ves automáticamente. ¿Por qué? Porque es el mal instalado en tu cabeza. Entonces el mal instalado en tu cabeza no necesita mucho tiempo para pensar. Ve bigote raja. Ve bigote raja. Ahora, lo que no calculó el cerebro es que existían el Photoshop. Entonces, mis queridos amigos, qué fácil que es poner la cara de Kennedy con su sonrisa entrañable con el cerebro con el cerebro de Hitler y haces un desastre.
hacemos un desastre. Bueno, pero volvamos un poquito acá. ¿Entienden cuál es el divorcio? Ahí tenés un divorcio gravísimo entre una ciencia que te dice que sos muy poco racional y muy fácil de manipular, ¿m? Y un derecho que te dice sos completamente racional, salvo que la emoción violenta o la violencia irresistible te juegue una mala pasada. Te juega una mala pasada. ¿Y cómo? Bueno. Ahora les voy a hacer un ejercicio práctico. Imposible va a ser evaluarlo porque somos 500, pero apelo, casi imploro por la honestidad y que contesten honestamente. Yo sé que esto es un fraude, porque es imposible pedirle a un alumno honestidad intelectual frente a una evaluación. Es un acto de suicidio. Es un acto de suicidio. Como pedirle a Hamlet que sea bueno con el padre. No existe. Lo va a recordar de muerto, pero nunca lo va a venerar en vida. Bueno, pero igual insisto con este pedido. El juego es, yo les voy a dar una información y ustedes me tienen que dar una respuesta. Vamos a probar los sesgos y las heurísticas. Entonces, lo que voy a hacer, si encuentro el trabajo práctico donde puse todo esto, sí, acá está, increíblemente tengo todo en orden. Ustedes lo que tienen, yo lo que voy a hacer es darle un perfil subjetivo, y ustedes me van a decir de qué va a trabajar. Es el perfil de un niño de 9 años. Y ustedes me van a decir, si alguno ya cursó conmigo en neurociencias, evite la respuesta, no hagan mula. Si no quieren colaborar, no me spoileen la clase, es lo único que les pido, ya completamente rendido a la deshonestidad que ya estoy presumiendo, porque ya yo también tengo un cerebro rápido, son todos tramposos acá. Bueno, va. Entonces, les voy a dar lo que les voy a dar en términos de la ley 24240, es información cierta, veraz, detallada y verosímil, y expuesta de manera clara. O sea, no va a haber ningún tipo de manipulación engañosa. La información que le doy es posta. Bueno, va. John es un niño de 9 años que nació en la pequeña ciudad de Warwick. Warwick, un pueblo rural ubicado en el noreste de Estados Unidos. Esto es cierto, yo viví 3 años a media hora de Warwick, así que les digo que es cierto, además, empíricamente. Sus maestros lo describen como un niño tímido al que no le gustan los deportes ni las actividades físicas. Tampoco ha desarrollado muchas habilidades sociales y en general anda solo, ¿viste? El tipo anda solo, anda solo. Su mayor gusto es la literatura y pasa horas enteras en la biblioteca, todo el día en la biblioteca. De pequeño era muy inteligente y se la pasaba todo el día en la biblioteca. Los padres, ¿viste? Que te decían, apagá la tele a este nene, le decían, cerrá los libros, pibe, vení, andá a jugar un poco. Bueno, no, el loquito estaba ahí en la biblia, pum, 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 pidió permiso especial en el colegio, esto ya es exageración mía, para estar el turno tarde en la biblioteca. Ahora viene la pregunta para mis queridos alumnos y asistentes de este curso, y apelo a su docencia. ¿De qué va a trabajar John cuando sea grande? A, bibliotecario. B, camionero. Escucha, ahora sí voy a entrar al chat y quiero ver las respuestas honestas. Ya, pero ya quiero, ya. ¿Qué están pensando? A ver, bibliotecario. Escritor, a ver, bibliotecario. A ver, espérate. No sé quién, listo, salgo del chat porque si no me vuelvo loco. Les quiero decir que están en la media, son como chicos de Harvard. Los chicos de Harvard también contestan así. Este experimento es famoso porque se hizo en todas las universidades del mundo. Bueno, ¿qué pasa acá? Les voy a decir algo, les voy a dar una mala noticia. Todos querían que fuera el niño feliz en una biblioteca. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que en Warwick hay una única biblioteca, esto es cierto, y la maneja Miss Mary. Miss Mary tiene unos 97 años, heredó esa biblioteca de Miss Mary Jr., que era su mamá, su abuela, bla, bla, bla. Viene del rey octavo, viene de Enrique octavo, esa biblioteca, algún colono la habrá llevado a Estados Unidos en 1400 y pico, y camioneros hay 10.000 porque es un pueblo rural. ¿Mm? Entonces las chances de encontrar un John frustrado arriba de un camión son inmensamente mayores a encontrar al niño feliz que de pequeño era inteligente, pero que ahora estaba en ese lugar paradisíaco que nos describía Borges como un paraíso posible. La biblioteca no es más que un paraíso posible. Eso decía don Jorge Luis. Bueno, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿por qué no pensás así? Porque no pensás estadísticamente, pensás en función de estereotipos. El estereotipo que es una especie de heurística. Vamos rápido, si el pibe traga, el pibe tan inteligente que no va a estar manejando un camión. Sí, va a estar manejando un camión. ¿Por qué? Porque tiene que morfar y no hay tantas bibliotecas en Warwick. Entonces, o tiene que tener guita para irse a Londres, a otro lugar. Bla. Bueno, así no se iría al mente, hace un buen Mary la biblioteca. Ok, bueno, no sé, listo, salgo del chat.
Es muy, es muy enloquecedor el chat. Bueno, listo. ¿Entienden? Ese es el problema, ese es el divorcio tremendo. Ahora, ¿qué tenés acá? Vos tenés un tipo plenamente informado, con información plena, pero con error de sesgo. ¿Mm? Y el derecho insiste en superar el error de sesgo con externalidad informativa. Y no hace más que hacer cagada tras cagada, tras cagada, tras cagada. Por eso, cada 5 años se quiere cambiar la ley de defensa del consumidor y cada vez que cambia la ley del consumidor cambia el artículo 4 porque es el deber de información, el deber de información, el deber de información. Cada vez hay más información y cada vez menos consumidor informado. ¿Por qué? Porque estás informando mal. ¿Por qué? Porque tenés una concepción del sujeto equivocada. Entonces, el derecho no tiene arreglo, así como usted no tiene arreglo. Pero bueno, no me voy a poner pesimista, ya había dicho que no. Pasemos rápidamente. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que implosionó en 1970. ¿Cuál es la solución? La solución la vamos a ver. Mi solución o lo que yo estoy pensando en una teoría general del acto jurídico nueva. De hecho, casi en la última clase tengo escrito, lo voy a mandar, lo voy a compartir con ustedes, una teoría que formula o propone 4 o 5 artículos distintos que reformulan la teoría general del acto jurídico. Y tengo otro también escrito que también es usado ahora por la jurisprudencia, después voy a compartir otra jurisprudencia, donde hablo de que tenemos que buscar un factor de atributivo basado, que no sea ni objetivo ni subjetivo, sino que sea basado no en el riesgo, sino en la creación de expectativas. Entonces, eso estoy proponiendo, la creación de un nuevo factor atributivo de responsabilidad. Si me da el tiempo, de eso voy a hablar también en este módulo, porque son cosas muy concretas. Y les digo más, una jurisprudencia, orgullosamente lo digo, está usándola, es de primera instancia, es muy novedosa y bueno, por primera vez dejé de ser el monstruito, ¿viste? Y ya tengo un juez que dice, como dice Gini, incluso me cita y todo. Así que parecería que al menos eso es lo que yo propongo, buscar la solución o la falla de los sistemas jurídicos en el porvenir, en el futuro, no en Alberdi en 1970. Pero eso implica intervención. Automáticamente solo no se regula el mercado, porque vas a pasar de la mano invisible que limpiaba todo al se le fue la mano, porque en la primera jugada peligrosa pasaste de la mano invisible, uy, se le fue la mano, dijo el amigo. Empezó el partido, a los 10 minutos, tiro libre, se lesionó. Rarísimo, ¿viste? Venía mano invisible y dijo, se le fue la mano. ¡Ah, la pucha! Bueno, no está mal, lo que pasa es que el mercado falla. ¿Sabes por qué falla el mercado? No porque yo lo intervengo, falla porque yo vivo y soy un tipo fallado, fallido. Fallado y fallido. ¿Por qué? Porque vivo sesgado por la necesidad del sesgo. La necesidad del sesgo es decidir rápidamente. ¿A qué precio? Al precio del error. Pero el peor error es que te parta un rayo a la cabeza. Entonces vas a buscar la manera de no morir, que es lo único que nos interesa en el mundo. Dejo plantear la pregunta. A ver, anótala, Vicky. Hay una pregunta ahí. Please, anotala ahí. Así yo ni la miro. Ya sale. Pum, listo. Bueno, taca, 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 taca. Ahí estamos en el futuro, en el futuro. Pero ahora volvamos, eso es lo que yo propongo hacia adelante. Ahora volvamos a 2015, porque tenemos que laburar y juntar guita en los juicios que tenemos ahora en el 2023. Bueno, entonces, ¿qué sistema tenemos? Vamos a hablar un poco del sistema que tenemos ahora. Entonces vamos a hablar ahora de teoría general de la responsabilidad aquí y ahora. Ahí vos tenés de entrada dos definiciones, dos definiciones que no son muy parecidas. Vos tenés la definición clásica, que está buena, no tiene ningún reparo, ningún reparo. Y la van a encontrar en los autores más prestigiosos, tipo Pizarro, Vallespinos, te diría que Galdós también. La mayoría dice, bueno, ¿qué es la responsabilidad? Es el conjunto de normas que regulan la prevención y el resarcimiento del daño. En la definición que es correcta ya vas a tener una trampita que después le voy a decir. Yo prefiero una definición un poco más jugada. ¿Por qué? Porque esa definición es correcta, pero es insuficiente en este sentido. Yo creo que la responsabilidad es mucho más que en eso. Y ahí me copio un poco de un juez norteamericano que se llamaba Roger Traynor, que yo no sé si lo he nombrado en la clase pasada. El tipo decía, la responsabilidad es una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque es distribución de ingresos, es distribución de riqueza.
Vos cuando responsabilizás a más gente, obligás a más gente a pagar la indemnización, reconoces más cantidad de daños, estás haciendo un traspaso gigante, estás haciendo una distribución de riqueza enorme, enorme. Con solo haber metido la responsabilidad objetiva, que para mí es objetiva más o menos, ya cambiaste el universo. Lo que hiciste fue redistribuir un montón de guita. Y dijimos que aparecían ahí nuestros amigos, las compañías de seguro, que eran los que vinieron a arreglar este bolonqui. Bueno, eso es un primer acercamiento. Entonces yo digo, bueno, para mí la responsabilidad es eso, justamente, es el traslado de las consecuencias de un hecho dañoso, las consecuencias de un hecho dañoso, del patrimonio de la víctima al patrimonio del agente dañador. ¿Mm? Entonces ahí tenés dos cositas importantes, agente dañador y víctima. Cuando el daño ocurre, si vos describís el daño, un árbol, un rayo te partió el auto, lo que tenés es un rayo y tu auto partido. Y vos sos la víctima de eso. ¿Por qué? Porque no hiciste nada, te lo partió el rayo. Ese ejemplo es raro porque hasta podría ser un caso fortuito. Bueno, pero no importa, es para que vean que cuando vos ves el daño sin la intervención del sistema legal, ves que la víctima, el patrimonio de la víctima es, la que, es el que absorbe toda la dañosidad, toda la consecuencia dañosa. Entonces, lo que hace el derecho es decir, bueno, no, cuando pasa esto, vamos a hacer que esas consecuencias dañosas, valor del auto, daño moral, lucro cesante, bla, 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 después vamos a hablar punto por punto de qué es indemnizable y qué no, pasa del patrimonio de la víctima al patrimonio del agente dañador. Entonces, para mí, la responsabilidad es eso, es una especie de switch on y switch off. Dicen, bueno, ¿cuándo? Bueno, por los factores atributivos, después también vamos a hablar. ¿Cuándo se produce ese circuito? Bueno, por la aparición de los factores atributivos. En un caso el objetivo y en un caso y en el otro caso el subjetivo. Y después yo les voy a tirar una bombita de otra bombita, pero eso para el próximo tópico, para el próximo tópico. De manera tal de que, bueno, ahí estamos enfocados en esta teoría de la responsabilidad que está un poquito partida. Lo más clásico te dicen que, bueno, es prevención y resarcimiento de los daños. Bueno, muchachos, se comieron algo, les guste o no, a partir del 2009 tenés daños punitivos. ¿Por qué? Bueno, porque el ordenamiento legal lo prevé en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Artículo que quieren destrozar nuestros queridos legisladores que vienen por las novedades progresivas, y lo que quieren hacer es destruir los daños punitivos, pero bueno, después también, si nos apuramos un poquitito, voy a llegar a hacer una crítica despiadada de mis colegas que están tratando de reformar la ley de defensa del consumidor. Bueno, pero hoy por hoy la tenés, muchachos. Hoy tenés daños punitivos. Entonces hay un factor de la responsabilidad, hay una instancia de la reparación que está relacionada con la punición. Que está relacionada con la punición. Bueno, pero básicamente, y ahora lo vamos a ver en concreto, el Código Civil y Comercial se ocupa de la etapa preventiva, de la etapa resarcitoria y de la etapa punitiva. Y la preventiva es muy importante. Y la regula específicamente como novedad, artículos 1710 a 1717, a 1716 sería. A 1715, perdón, porque 1716 empieza antijusticia. 1710, 1715, vos tenés lo que se llama la acción preventiva. ¿Qué es la acción preventiva? Es esa acción tendiente a evitar la causación de un daño, evitarlo, disminuirlo, no agravarlo. ¿Mm? Evitarlo, disminuirlo, no agravarlo. Entonces, en esos tres o cuatro artículos, te decir que, ahora, ¿esto por qué es importante? Porque esta norma, que hay que mirarla en espejo con el 1102, con el 1102, ahora les voy a explicar, tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva, que es otra novedad enorme del Código Civil y Comercial, a la cual adhiero completamente, del artículo 14. Anote los artículos porque hay un montón de artículos. Yo, si me meto en el chat los anoto, pero vamos a perder mucho tiempo. El artículo 14, que trae un cambio paradigmático enorme, enorme, dice que, bueno, los derechos ya no son derechos subjetivos, son derechos subjetivos, individuales, pero también son de incidencia colectiva y te crea un derecho colectivo. Y ese derecho colectivo necesita tutela.
la tutela está dada claramente en la acción preventiva. Que claramente el 1102 hay que mirarlo en espejo, sí señores, hay que mirarlo en espejo con el 1102. Adhiero a lo que está diciendo Claudia ahí completamente. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. Es decir, se establece la prevención del daño al medio ambiente como una categoría de tutela efectiva para esa categoría nueva o innovada o incluida, porque no es nueva, sino que fue incluida en el ordenamiento legal en el artículo 14 del Código Civil y Comercial. Importantísima, importantísima. Hay que verla en espejo con el 1102, porque el 1102 también trata de la publicidad engañosa, que es otro derecho de incidencia colectiva, pero en este caso a favor de los consumidores. Y de vuelta vuelve a poner el medio ambiente y el derecho del consumidor en el marco constitucional. En la protección, en la supreprotección legal, es decir, que está un paso más arriba y ya tiene protección o familiaridad con los derechos constitucionales. El 1102 es tremendo porque te da una acción preventiva, te permite una medida cautelar de no innovar o de interrumpir una publicidad cuando sean determinadas características. El abogado que sepa manejar esto, el que le logre meter una cautelar a una de las empresas grandes en una de las campañas publicitarias, se usa poco, pero el que tiene la picardía de usarlo y usarlo bien, puede haber mucho rédito ahí, puede haber mucho rédito y mucha equidad también. Bueno. Entonces, esa es la acción preventiva que a mi criterio está correctamente tratada. Después tiene la acción resarcitoria, que es la que todos conocemos. Ahí son artículos 1007, vamos a verlos, 1737, 1738, 1740 y 1742. Tengo el gráfico ahí adentro, abajo, pero si dentro del gráfico no vamos a perder más tiempo. Ustedes si no me preguntan algo y yo contesto, ¿les parece? Porque si no... Entonces voy a decir, ¿para qué van a preguntar si no estoy mirando el chat? Hay un engaño ahí, es toda una mentira. Esto, ¿cómo me pregunten? Total, tengo el chat apagado. No, ya lo aprendí, ya lo aprendí. Bueno, entonces, bajate un poco la pantalla. A mí me la bajo, ¿sí? ¿Así? Así, ok. ¿Así se ve mejor? ¿Así? ¿Así? Ahí. Pero no me veo yo, no sé por qué. ¿Ahí está bien? ¿Me ves bien? Ok, bueno. O sea que estaban viendo todos así, todo partido, qué horror, qué locura. Bueno, bueno, no me saquen fotos. Bueno, no sé, listo, ya está, no me dé más noticias, Vicky. Bueno, me re perdí mal. Estábamos en taca, la acción. Esperen. Ah, bueno, sí, estábamos ya, habíamos terminado la preventiva, habíamos terminado la acción preventiva y ahora íbamos a la resarcitoria, perdón, artículos 1737, 1738, 1740 y 1742. Esos cuatro artículos son muy importantes porque definen la más importante, el eje más importante de la teoría de daños, que es la acción resarcitoria. Primero te define el daño, es muy fácil, el 1736, esto, antes decía todo menoscabo, ahora dice toda lesión a un derecho o un interés no reprobado, que se me ocurre que es un interés legítimo, pero viste, cuando sos progresista metés palabras distintas, qué sé yo, vas metiendo, bueno, hoy es el interés no reprobado. Entonces, ¿qué va a ser reparable el interés no reprobado? Todo interés o derecho de la persona patrimonial no reprobado, no reprobado. No parece tener gran dificultad ni grandes innovaciones frente a la teoría clásica del resarcimiento. El que más me interesa, el 1738 tampoco trae muchas novedades. Una sí, que te dice cuáles son los rubros indemnizables. Bueno, el famoso daño emergente, el famosísimo lucro cesante, el daño moral, los derechos personalísimos, la pérdida de chance, que le da más sistematización, que estoy de acuerdo. Me gusta a mí el artículo, lo banco, el 1738. Y te mete también el daño al proyecto de vida. Y acá viene la innovación. Yo te voy a dar un ejemplo norteamericano de lo que es el proyecto de vida, que se llama Levin con Wade. A ver si lo escribo bien. En general lo escribo mal este caso. Levin, Diana versus Wade. Acá el laboratorio, es un laboratorio, creo que se escribe así. Wade, también es Corte Suprema, Estados Unidos. 2009. Hay acá también casos. Quiero traer casos paradigmáticos, pero no quiere decir que no haya acá. Trato para ser lo más neutro posible, buscar derechos del extranjero. Y además, la Corte Suprema de Estados Unidos es uno de los organismos más prestigiosos en materia jurídica.
Bueno, ¿qué pasó en Levine con Wayne y el proyecto de vida? Levine era una señora que entró a una guardia médica con un dolor tremendo de cabeza, le inyectaron Fenergan. El Fenergan desgraciadamente le produjo una gangrena generalizada, entró con un dolor de cabeza y salió con un brazo menos. Terminó amputada. Bueno, había 0,0,0,0 por ciento de chances de que por vía intravenosa ese medicamento produjera gangrenas, bueno, hay todo un problema del deber de información, pero no es eso lo que más me interesa. ¿Sabes por qué te meto el proyecto de vida? ¿Saben de qué trabajaba Diana? Era profesora era profesora de piano. Era profesora de piano. Anda a decirle que los daños punitivos le volvieron la cosa a su estado anterior. Anda a decirle a una mujer que no puede tocar nunca más. Anda a contársela. Bueno, ese es el tema. Esas son las tragedias. Esas son las tragedias. Bueno, y ahí tenés un proyecto de vida. Ahora, qué sé yo. Yo quería tener un IQ de 140 para parecerme a Einstein y me dio 90, no eso, no. O sea, yo tenía el proyecto de ser un genio y resulta que con ese IQ llego a dar un dos o tres clases y ya se me patinan, me empiezo a olvidar de todos los artículos. Bueno, no es un proyecto de vida, yo quería ser un genio. Bueno, no, de los superhéroes, qué sé yo, no. ¿Qué te quiero decir? Tenés que armar el caso en el sentido de que haya un proyecto y haya una lesión o una interferencia en ese proyecto que vos habías ideado para tu vida. A ver, voy a ver estoy haciendo un experimento. ¿Vos sabés por qué me veían cortado? Porque ya sé, ya me mandé yo la macana, pero bueno, ahora creo que ahora ya solucioné mi tema de pantalla. Bueno, ese es el 1738 que te refiere a cuáles son los daños resarcibles. Los daños. Fallo, please. El fallo es de Levin. No sé si querés ese, Horacio, el que te acabo de dar, lo acabo de anotar. No sé si es eso lo que buscas. Bueno. Sí, ok. Bueno, después entonces tenés el 1740. El 1740 es otro de los principios básicos de la responsabilidad o del derecho de daño, que es engaño de la reparación plena. ¿Mm? Pero, ¿qué es la reparación plena qué es la reparación plena para el derecho? Volver a la gente, a la víctima al estado anterior al daño. O sea, se te rompió el teléfono, dale un teléfono. Imagínate para Samsung, qué fácil que es qué fácil que la tiene, ¿eh? Hiciste mierda un Samsung 24, tomá, te doy uno y de regalo te regalo 50, qué sé yo. Te regalo la fundita. No te dan nada, ni la fundita. Cada vez vale más cara y cada vez ya no te dan ni el cargador. Qué ratas. Bueno, no importa. Cuestión es que la tiene muy fácil. La seguridad jurídica ahí está picante. Con el derecho de la. Y para que después te la venden, mirá, porque la reparación es plena. ¡Wow! Me va a tocar un montón. Sí, te va a tocar lo. Después vamos a ver cómo lo soluciona. Pero entienden lo que es la reparación plena. Volverla a la cosa anterior. Qué lindo, más fácil imposible. Toma, se rompió un chocolatín, te lo devuelvo. Bueno, y después, el 1742. Me encantó ese artículo. Es repetición del 900. No es repetición, sino ayornamiento de lo que era el artículo 907 del Código Civil Velezano, que es la indemnización de equidad. ¿Mm? Entonces te dice el 1742 que el juez podrá atenuar la indemnización, de acuerdo al patrimonio del deudor, o sea que sería el agente dañador, las circunstancias personales de la víctima y las circunstancias del hecho, descartándose la indemnización de equidad en el caso de dolo. Pero de vuelta te dice, está todo bien, funciona bien la teoría, pero si no hay equidad tampoco me sirve. Entonces este articulito lo tenemos como facultad del juez para atenuar las indemnizaciones por equidad, porque esas son las dos cosas, atenuar la indemnización por criterios de equidad. Entonces, insisto, cuando vos vas a la teoría pura, encontrás estos criterios y saludablemente los encontrás. Bueno. Entonces ya vimos una responsabilidad preventiva, o una parte preventiva de la responsabilidad, acción preventiva y acción de cese de publicidad engañosa. Vimos también la resarcitoria en estos artículos que le mencioné, la clásica, la más común, la que usamos como abogados todos los días, la de todo. Son y 7, me quedan 15 minutitos. Vamos bien, les prometo que va a haber 15 minutitos para preguntas. Y ahora aparece la que estaba olvidada, es la punitiva. Los daños punitivos, mis queridos amigos,
provocaron otra fractura, otra implosión tremenda en el sistema. Otra implosión tremenda. Y en un doble sentido. En un doble sentido. Primero, hacen pelota esto de la indemnización plena. ¿Mm? ¿Qué? ¿Por qué? Y porque no te van a devolver el daño, el celular. Te van a dar el celular más $1.000.000. ¿Mm? A esta señora Levin no le devolvieron el brazo o no le pagaron la ortopédica. La ortopédica más, che, vos no podés tener ahí dando inyecciones un tipo que no sabe, que no hizo el test de alergia, que no hizo el test de Fenergan, el test de lo que sea. Entonces, ya no va a haber, y ahí de vuelta tenés una redistribución de riqueza. Ya parece que la reparación plena, para que sea justa, no tiene que ser plena, sino que tiene que venir con un añadido. Y los daños punitivos efectivamente hacen eso, desvinculan el premio, premio yo llamo al que gana el juicio lleva el premio indemnizatorio, lo desvinculan del daño efectivo. Del daño efectivo. Los grandes críticos, no voy a nombrarlos, no voy a nombrarlos, pero siempre existen. Son cada vez menos, pero cada vez más importantes. Yo no entiendo cómo, siendo tan poquitos, son tan importantes. ¿Qué sé yo? Cosa rara de la democracia, ¿no? Hay una única persona en toda la Argentina que está en contra de los daños punitivos. Bueno, es la que hace la ley. Y que hacen la ley deroga los daños punitivos. Ah, somos bárbaros. Pobre Montesquieu, se llega a levantar Montesquieu y tiene la desgracia de nacer argentino, qué sé yo, se pega un tiro, se autoguillotina antes de la revolución, ¿viste? No sé qué hace. Bueno, un disparate. Los jueces tienen, che, hagamos, pues yo soy poder judicial también, hacemos una sentencia bastante fea. Yo no soy juez, pero digo, tampoco somos tan buenos, ¿viste? Como para encima hacer las leyes. No hacemos una sentencia muy buena y encima tenemos que hacer las leyes, qué sé yo. Me vale que nos preocupemos más Ay, en fin, en fin. Bueno, vamos al daño punitivo. Entonces, el daño punitivo lo que te hace es te lo desvincula. Te lo desvincula. ¿Y por qué te lo desvincula? Por dos motivos. Primero, porque cuando es más caro pagar la indemnización que asegurar el producto, prefiero pagar la indemnización. El caso, el famoso caso Forpintos, el Forpintos que quizás todos lo conocen, no me lo hagan buscar ahora porque todos lo deben conocer. Bueno, el paragolpe estaba muy cerca del tanque de nafta. Mira qué pequeño error que hizo el diseñador, lo puso muy cerquita. Entonces, pum, pum. O sea, topetazo, explosión, muerte, listo, ya está. Y bueno, ¿qué? Paguemos la muerte. Total, esos accidentes se van a repetir 10, 15, 20 por año. Eso me va a salir 500, 2, 3, 5, 10 millones. En el libro tengo los datos ciertos y precisos, porque lo estudié ese caso profundamente. Acá no, pero era muy poca guita para la Ford, para la Ford. Entonces el juez se puso loco. El juez de primera instancia le clavó. Se volvió loco. Le clavó 100 palos verdes, le clavó $100.000.000 de punitivo. Bueno, después la corte, no llegó a Corte Suprema, pero la Corte Estadual de California, Corte California es como Corte de Buenos Aires. California es el estado más importante de Estados Unidos. California separado de Estados Unidos es la séptima potencia mundial. Son unas bestias, ¿viste? Bueno, entonces, bueno. Séptima potencia mundial. Si vos lo separás y hay la secesión de vuelta y queda afuera, bueno, California como estado independiente estaría séptimo en el mundo, ¿viste? Así que bueno, California es un estado bastante importante para el federalismo norteamericano. Bueno, entonces ahí en Grisham dijo, bueno, la bajó de 100 palos, porque si le metía 100 palos, ¿qué hacía mierda? La seguridad jurídica. Porque entonces ninguna, epa, si cada auto que me puede salir, corro peligro, corro un pasivo contingente de que me claven 100 palos verdes punitivos, se me complica. ¿Te das cuenta como ahí tenés? El juez de primera instancia se puso loco cuando vio la prueba, dijo, pero estos turros lo sabían. Y efectivamente sabían que eso podía pasar, pero eligieron la ecuación de costo-beneficio, lo sabían y lo declararon, porque no era ilícito hacer ecuaciones de costo-beneficio. Picasso, sí, sí, es cierto, sí, Sebastián, el doctor Sebastián Picasso. Bueno, listo. Entonces, los daños punitivos vienen a hacer esto, pero también tienen un importante ingrediente ético. No es solamente económico, y esto es de mi cosecha. ¿Por qué es ético? Mira, volvamos unos segundos a la teoría clásica de la reparación plena. Si yo te reparo plenamente, desaparece el daño, porque viene el sucedáneo es la indemnización plena. Cuando desaparece el daño, desaparece el dañador, ya no hay más dañador. Ya no hay más culpable de nada, ya no hay más nada. Hay solamente un tipo que le pone guita a otro tipo para que llegue a su indemnización plena y neutraliza el daño con el dañador y quedan equiparados. No existe ninguno de los dos. No existe ninguno de los dos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, un cálculo. Voy a ingresar a la sociedad tanto daño como pueda asumir sin afectar rentabilidad.
Va de vuelta. Voy a ingresar, porque yo sé lo que voy a tener. Si yo por cada for tenía que pagar $15.000, yo podía meter tanto for hecho pelota como me lo permita, como me lo permita, cálculos estadísticos. Esto es lo que hace, es lo que hacen los algoritmos. Bueno, la for lo hace hace muchos años. Es más lentos, el algoritmo es un tipo que va más rápido, la inteligencia artificial fue más rápido, pero es nada más con cálculo estadístico. Entonces, frente a ese cálculo estadístico, yo digo, bueno, puedo meter en la sociedad tanto daño como el que yo sea capaz de indemnizar sin perjudicar rentabilidad. Bueno, muchachos, no hay nada más antiético que ese cálculo. No hay nada más antiético que decir, bueno, voy a meter todo el daño que pueda pagar porque lo neutralizo pagándolo. Y apuesto, en todo caso, mi apuesta es a que se produzca si todo lo que sea por menos de esa curva, de ese breakpoint, todo lo que sea por abajo de ese breakpoint es ganancia. Y lo que es arriba pierde un poquitito, porque tampoco las estadísticas son precisas, no se va, no perdemos tanto. A ver, ahí están escribiendo mucho. Manzando si el costo es menor. Sí, claro, sí, todo eso, sí. ¿Alguna consideración especial respecto del daño punitivo y la responsabilidad solidaria? Después. Déjame terminar y ya les prometo que déjenme 7, 8 minutos más y ya les dejo y 20 el micrófono un poco a ustedes. Bueno, entonces los daños punitivos vienen a moralizar, si se quiere, el sistema. Vienen a moralizarlo. Bueno, están en duda. Por ahora subsisten. Ni bien estos muchachos agarren otro, porque viste que hay como una compulsión reformista, ¿no? Todos queremos reformar ahora, todos queremos reformar la ley. Nadie quiere estudiar, todos quieren reformar la ley, viste. Después poner en Facebook que cambiamos la ley, la comisión se reunió y tuvo importantísimos adelantos y en fin, esas cosas que, bueno, nada. Pero todos quieren reformarla. Ojalá no la reformen, ojalá el debate sea para estudiar ciencias del comportamiento, para cambiar la concepción del sujeto, porque pienso que el error está ahí y no en el artículo 4 de la Defensa del Consumidor. Creo que no hay un problema de error, no hay un problema de información externa, sino que hay un problema de concepción del sujeto y eso se arregla estudiando un poco más la gente que trae toneladas de evidencia empírica acerca de que no somos ni parecidos a un sujeto racional o que tenemos un raciocinio acotado y muy acotado por por la propia condición. Bueno, entonces ahí aparecen las tres responsabilidades, la preventiva, la resarcitoria y la que les acabo de contar, los daños punitivos. De las tres hay toneladas para hablar, pero esto es lo que quiero que tengan en mente. Bueno, avanzo un poquitito, los últimos 6 minutos, robando minutos que da miedo, con otro temita, no estamos tan mal, ¿eh? A ver, ya vimos, no estamos tan mal, no estamos tan mal. No estamos, vamos por el punto 8 de 11, no está tan mal, no está tan mal. Me van a quedar para la semana que viene, no importa, no importa, no importa. ¿Qué ocurrió con la antijuridicidad también? Porque ahora vamos a hablar de los elementos de la responsabilidad, el primero de los cuales es la antijuridicidad. Acá les digo que estoy de acuerdo en casi todo y vamos a analizar muy rápidamente, los voy a plantear y no voy a terminar, no me va a alcanzar para desarrollarlos, pero los voy a plantear. Los artículos 1716, 1717, 1718 son todos importantes, lo lamento, 1719 y 1720. ¿Por qué son todos importantes? Vamos rapidito y cierro con esto y los dejo las preguntas que ustedes quieran. A ver, ahí voy a salir del chat porque qué tentación que es el chat. Bueno, 1716, bueno, se produce un ensanchamiento de la antijuridicidad. Y esto tiene que ver con la equidad. Ensanchar la antijuridicidad, hacer que más cosas sean antijurídicas, significa dar más equidad y significa privar de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque más cosas van a ser consideradas antijurídicas y si son antijurídicas van a ser resarcibles en la medida que provoquen daño. ¿Dónde está dicho esto? Bueno, esa regla, ese refritado del derecho romano que es el alterum, alterum, no me acuerdo qué cosa, alterum non ladere, o sea, no dañar al otro, la obligación genérica de no dañar. Fíjense que el 1716 te dice que existe, la antijuridicidad es el incumplimiento de la norma o del deber el cumplimiento de una obligación, de un deber, el incumplimiento de una norma, pero también el incumplimiento de la norma genérica de no dañar. Entonces, lo que unifica la teoría general de la responsabilidad es el daño. Y esto es importantísimo. Ya no estás en un confronte de conducta frente a norma, estás en un confronte empírico. ¿Dónde está el daño? Lo que es injusto es el daño.
Entonces ahí me parece piola eso. Entonces vos tenés, y lo dice claramente el 1716, la obligación, el cumplimiento de la obligación o de los deberes asumidos, pero también la obligación jurídica de no dañar a otro, alterum non ladere, pero ya puesto como derecho positivo vigente. Me gusta, banco el artículo 1716, habla de un ensanchamiento. Ahora sigue, porque el 1717 te dice, bueno, ¿cuáles son resarcir los daños injustos? ¿Y cuáles son injustos? Se presume que es antijurídico el daño. O sea, hay una presunción de que el daño es injusto. Fíjate que ahí de vuelta talla la seguridad, la equidad. Dice, che, donde hay daño tiene que haber reparación. Después se puede ir al demonio esto también. Podés irte y por ahí haya que modularlo de vuelta. Pero en principio el derecho no quiere, el sistema no quiere que haya daños. Entonces declara que esos daños son injustos y al declararlo injustos los declara indemnizables. Esto es lo importante, no hay una cuestión ética acá. O sí hay una cuestión ética, pero no una cuestión moral. No es una cuestión moral. Dice, bueno, quiero que haya menos daños, para que haya menos daños quiero que haya más indemnizaciones. Entonces, ahí está jugando en favor de esta equidad. Ese es el 1717. Salvo que sea, dice, bueno, es resarcible, salvo que sea un daño justo. Y el 1718 ahí te regula cuáles son cuándo el daño es justo, cuándo provocar un daño es justo. Bueno, y te da tres hipótesis, el 1718, que son el ejercicio regular de un derecho. O sea, no es que yo actúe antijurídicamente, sino que en el ejercicio de mi derecho, yo estaba caminando por el caminito y pisé vos estabas haciendo un castillito en la playa, pero bueno, la playa es pública, yo estaba caminando normalmente y te pisé el castillito. O sea, estoy buscando ejemplos, ya el horario indica que mis ejemplos no están muy elaborados, que digamos, pero sería una manera de decir, bueno, mientras yo ejerzo mi derecho regularmente, los daños son concomitantes o asociados a ese obrar lícito, no hay antijuridicidad, entonces no hay resarcimiento. No hay antijuridicidad, no hay resarcimiento. Escuchen esto porque voy a terminar con una bombita la clase. Ese es el uno. El dos es la legítima defensa, obviamente, que te cometo un daño para defenderme a mí del que vos me querías cometer, no parece muy dudoso. Y después cometí el daño para evitar otro daño mayor. Acá el Código Civil y Comercial no habla de daño mayor, sino que habla inminente y evitable, ¿no? Decir, bueno, che, siento olor a humo en la casa, me parece que está incendiando, te rompí la cerradura, bueno, pero bueno, bla, bla, bla. Esas serían las eximentes o las justificantes de la antijuridicidad. Después mete dos artículos que son realmente malos. El 1719 y el 1720 es uno más malo que el otro. El 1719 es malo, pero es inocuo. ¿Por qué? Porque es tan bobo que no significa nada. Vamos a leerlo, porque como son las últimas dos intervenciones, lo vamos a leer. ¿Qué te dice el 1719? Te dice asunción de los riesgos. Asunción de los riesgos. Parece que la asunción de riesgo. ¿Y qué te dice el 1719? Bueno, me dice, bueno, asumo el riesgo. Mirá lo que dice la ley. La exposición voluntaria por la propia víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que por las circunstancias del caso ella puede calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe parcialmente el nexo causal. Es decir, a menos que sea una hipótesis del 1729, hecho del damnificado, nadie puede consentir o nadie puede asumir un riesgo. No puede decir, yo asumí el riesgo. Bueno, yo asumí el riesgo de que y de tirarme por la ventana porque creí que era súper. No asumiste un riesgo, sos un tipo que quisiste suicidarte. Bueno, eso no es asumir un riesgo. Con lo cual es innecesario. O sea, ¿por qué? Porque si asumís el riesgo, no libera de responsabilidad. Y sí libera de responsabilidad, pero por el 1729. Entonces, ¿para qué lo pusieron? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Para qué pero lo pusieron? Bueno, no jode porque no sirve para nada. Ese no sirve para nada. Ese no sirve para nada. El que es preocupante, muy preocupante, es el 1720. Con esto voy a cerrar. Dice, el consentimiento del damnificado. El consentimiento del damnificado. Que dice, bueno, sin perjuicio de las disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado
Libre e informado, el consentimiento libre e informado. O sea, vos estabas informado de lo que iba a hacer John cuando sea grande. ¿Eh? Está claro que tener consentimiento libre e informado es un tipo que te dice, te describe el perfil de John. Y vos después tenés que decidir. Y vas a decir informado porque todo lo que. Bueno, acá más o menos, otra vez se comieron unos 70 años de neurociencias y dicen, bueno, el consentimiento libre e informado, que es una huevada eso que no existe. Bueno, no importa, pero bueno, después dejaré para la clase que viene mi punto de vista particular. ¿Viste? El consentimiento libre e informado, termine siendo el 1720, en la medida que no constituye una cláusula abusiva, libera de responsabilidad por los daños derivados de las lesiones a los bienes disponibles. Un disparate, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y prometo que cierro. ¿Por qué? Y prometo que cierro. Porque es ni más ni menos de inventar convencionalmente un eximente más de responsabilidad. O sea que vas a tener las de 1729 a 1732 más el consentimiento. Más el consentimiento. Y te la hago peor. Te la hago peor. Esta te la dejo como duda para la clase que viene. ¿Cuántas, en los contratos de hoy en día, yo escribí un artículo la semana que viene, lo van a tener, lo que se dan son esos contratos empaquetados, esos contratos de adhesión, donde tenés muchas cláusulas alternativas, donde puedes ir A, B, C o D o ninguna de ellas. Cuando vos elegís ninguna de ellas, elige el otro. Cuando elige el otro, no va a elegir la mejor que te parezca porque es una porquería la redacción del 984 del Código Civil. Es una porquería la redacción del 987. La semana que viene pregúntenme y les digo por qué es una porquería. Sino que te dice que, ¿por qué? Porque no es ni abusiva ni engañosa. Es solamente alternativa. Están claras todas las opciones, pero como vos no lees ninguna, no elegís ninguna. Y al no elegir ninguna y no ser una cláusula ambigua o abusiva, automáticamente es una cláusula consentida. Entonces yo te puedo meter cualquier cosa. De hecho, lo hago en los contratos de seguro, contratos de tarjeta de crédito. ¿Qué elegís? ¿Pagar el pago mínimo, pago total o pago? ¿Me sacás todo, la sangre, todo? Sí, todo eso. No elijo nada. Ahora, si no elegís nada, va esa. Bueno, ahí tenés un consentimiento del 1720. Yo creo que las cláusulas alternativas consentidas son el grave peligro de los contratos de adhesión. Chicos, Sony 23, dale, pregunta si hay alguna. Me quedó bocha. No, no me quedó bocha. Me quedaron 3 4 puntos para el repaso de la semana que viene, pero bueno, si hay alguna pregunta, los dejo claro. No sé si anotaron alguna pregunta. Ahí ya van levantando No, la Miguel, mano. dale a Miguel, dale a Le Miguel. damos la Preguntas palabra a cortas, Miguel. respuestas cortas. Preguntas cortas, reflexiones cortas también, ¿eh? Va reflexión corta. Dale, Miguel, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Por sí, por no o por es debatible. Hacemos así. Se habla de que al derogar el DNU, que derogó leyes y artículos de leyes, esas leyes volverían a tener vigencia. En mi concepto y según lo que sé, esas leyes habría que volver a sancionarlas todas de nuevo. No Eso vuelven a pensé. tener vigencia automáticamente. ¿Sí, no o es debatible? Es debatible, creo que volverían a tener vigencia automáticamente y creo que sería malo también eso. Por eso estamos en un limbo donde que no es todavía ley y no dejó de serlo y nos metieron en un despelote bárbaro. ¿Por qué? Bueno, porque mejor, porque algunas cosas mejoraron, pero otras, bueno, es un despelote. Es debatible, es debatible. Bueno, es tan debatible que no se llevó a debate. Porque prometía debatirse para siempre, pero bueno, está bien lo que decís, está muy, muy correcto, muy técnico lo que estás diciendo. Bueno, gracias, Miguel. Ahí levantó la mano Gustavo. Le damos la palabra Gustavo, a Gustavo. vamos Gustavo. Sí, hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. En realidad, la pregunta viene, ¿cómo conjuga el derecho dispositivo con el artículo 1720, digamos? El consentimiento. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. De entrada no es aplicable a las relaciones de consumo. De vuelta tenés el mismo problema. ¿Por qué? Porque de entrada ya disminuir una facultad, o sea, resignar a un derecho, y este sería el derecho a una indemnización de responsabilidad porque consentí el daño, ya de entrada choca con el 37 de la vieja ley 24240, pero también choca con el 987, creo que es el que habla de cláusulas abusivas, y el 1122. O sea, para mí de entrada ese artículo es inaplicable a las relaciones de consumo. Cuando te digo esto, te digo que es inaplicable en el 95% de los casos. No sé si es eso a donde vos estás apuntando, Gustavo. No, yo apunto a, digamos, el derecho de propiedad. Si yo decido que mi vecino agarre a balinazo la pared,
mi paré, bueno, me produce un daño, pero yo he consentido ese daño y es mi paré. Está bien, pero está bien, ponele que te diga que sí, en ese caso te diga que sí, más allá de lo que podrían ya decir tus eventuales herederos, que es otro tema, no sería aplicable en las relaciones contractuales, yo te lo estoy diciendo en las relaciones contractuales porque no es tu paré, sino que le estás diciendo al otro que te entregue tu paré por una cláusula, por una firma, por justamente por prestar un consentimiento que vos firmás contractualmente. Me parece que no es un acto unilateral el contrato, podrá ser no paritario, pero nunca es unilateral. No está diciendo rompo mi pared. Es en el marco de un acuerdo, me pidieron que rompa la pared o que no responsabilice a la otra persona de la pared rota. Yo, si vos me lo preguntás, yo lo veo completamente inaplicable, peligroso y que busca una seguridad jurídica un poco reñida con los principios más genéricos. Es mi opinión, es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Em, Buscando preguntas acá en el chat, leo algunas que hay. Una pregunta, Valeria, ¿todo lo que tiene que ver con consumidor tramita por vía sumarísima? Salvo que vos pidas lo contrario. Yo hice mucho de defensa del consumidor y a veces es una trampa esa. Porque a veces, sobre todo en acciones colectivas, que hice muchas, te metes en la rapidez y en la rapidez se te consume tu propio tiempo que vos necesitas para evaluar prueba buena. O sea, es una trampa esa. Cuando el juicio es muy importante, yo diría que se pide específicamente en el primer escrito. Solicito apartarme, creo que es el artículo 53 de la ley de defensa del consumidor y que se le imprima el trámite sumario u ordinario, no sé, hace tiempo que no litigo y me mudé de jurisdicción, pero pedir que sea el proceso de conocimiento, no el más abreviado, que es el que señala el 53, sino el de conocimiento pleno, el más amplio. Me parece que tengan cuidado con los plazos, porque te vas a ahorrar 4 o 5 días, pero viste, vos por ahí necesitas 10 meses para hacer una linda prueba. Bueno, Ahí ahí. levanta la mano Elsa también, ¿eh? Mano manual. Ah, ok, ahí la busco. A ver. La vi al toque levantando la mano. Elsa, ¿cuánto? Perdón, así la tengo. Elsa Matztaler. Ah, ahí va. Matztaler. Ahí Ahí está. está. Le solicito. Ahí Elsa puede. Sacate el micrófono, te escuchamos, Elsa, dale. Gracias. Doctor, buenas tardes. Doctor, quería saber, relacionado con estos puntos, ¿qué opina usted del caso Pérez Volpi? Me refrescas. Me saqué. En el tema de la responsabilidad digamos, en aquellos casos donde uno se somete a operaciones o endoscopías que tiene que dar el consentimiento aprobado y se encuentra con lo que pasó que Sí, nos con puede la pasar a periodista, con todos. esta periodista que tiene. Bueno, mira, ahí tenías lo que los rosarinos antes de Peirano llamaban la prueba diabólica. Era muy difícil probar que había sido culpa del médico, porque te aparecía el certificado de función que decía paro cardiorrespiratorio, que es en general la causa por la cual nos morimos todos. El corazón deja de latir, por algún motivo dejas de respirar y te morís. Parecería que es una causa genérica de paso hacia el otro plano. Ahora, vos tenés ahí el valor estadístico. La semana que viene voy a hablar de obligaciones de medios, de resultados. Era el punto que seguía, era el punto que seguía. Ahora, vos fíjate, vos decís, la profesión médica liberal es siempre una obligación de medios, siempre no. Siempre no. ¿Por qué siempre no? Porque de 100.000 endoscopías que entran, solamente una murió. Entonces ahí tenés un quiebre causal. Che, entonces, ¿qué te dice? ¿Te da culpabilidad directa? No, te dice, che, contame qué pasó acá, porque las últimas 100.000 personas entraron y se fueron caminando. Esta se fue dentro de una bolsa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La clase que viene vamos a hablar de obligaciones, ese sistema binario que eligió el Código Civil y Comercial, para mí equivocadamente, pero que las vuelve a traer siempre al siglo XIX no manda, no vuelve a traer del siglo XIX las obligaciones de medio y de resultado como sistema binario para la responsabilidad subjetiva y objetiva. Pienso que está mal, eso es lo que pienso si la pregunta era por O sí. sea que en algunos casos es cuestión de prueba de que si uno presta el consentimiento, porque a veces no le queda otra cosa que firmar.
que si uno presta el Pero consentimiento, obviamente, ¿cómo va a tener consentimiento? Después hay ejercicios de neurociencia que hablan, ¿cómo vas a prestar el consentimiento a un tipo que tiene, cómo la señora de Levin va a prestar el consentimiento para que le amputen la mano? ¿A quién se le ocurre semejante tontera? Bueno, se les ocurre. Ahí tenés los problemas de la seguridad jurídica y la equidad. Pero no ideológico, tenés que pensar. Cuando pensás, porque la farmacia, el universo de los laboratorios no se va a morir por esto, no se va a morir por esto, pero uno tiene que saber un poco de naturaleza humana. Elsa, encantadísimo, espero que te haya servido la pregunta y bueno, vayamos la respuesta, vayamos a otra si es que hubiera. Bien, acá en el chat pregunta Santiago, respecto al fuero, si bien los procesos de defensa del consumidor tienen que tramitar ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en práctica, ¿puedo optar por el fuero comercial de la Nación? Bueno, yo creo que sí, tendrías que ver lo que dice el artículo 36, il fine, el último apartado, que es el forum shopping. Cuando las obligaciones son a crédito o en las operaciones de crédito, la jurisdicción la elegís vos. Ahora decir, pero solamente en las operaciones a crédito. El 99%, el 99% son operaciones que se hacen con tarjeta de crédito. Y cuando desaparezca el último local comercial, que no falta mucho, ya el artículo 36, que era una norma excepcional, va a ser una norma completa, donde, no sé si me seguís, Santiago, el razonamiento. Por el artículo 36, sí, por el artículo 36 te diría que podés elegir la jurisdicción porque hay un forum shopping admitido en favor del consumidor. Que al ser para operaciones de crédito va a ser abarcativo de la mayoría de las operaciones de consumo que se hacen en el día, en el quehacer diario. Bueno, acá Mario también pregunta, ¿cuál es el plazo de prescripción en los casos de defensa del consumidor? Eso, ese es otro curro. Bueno, ahí tenés varios problemas. Antes, es larga la respuesta, la voy a abreviar. Antes vos tenías un artículo 50 que te decía que el plazo de prescripción de las acciones y de las sanciones, o sea, el procedimiento administrativo y judicial, era tricky, era 3 años. Te lo sacaron eso. ¿Por qué te lo sacaron? Por el lobby de los seguros. ¿Por qué? Porque el artículo, creo que el 58 de la ley de seguro, te dice que el plazo de prescripción de los seguros es de un año. Es de un año. Entonces ahí quedamos todos boyando. Yo tengo algo escrito ahí, es mejor lo que escribe Sobrino, para variar es mejor lo que escribe Sobrino, y te dice que el plazo genérico, se va a aplicar el plazo genérico del 2532, que es 5 años. ¿Por qué? Bueno, porque hay un principio de la ley más beneficiosa. Pero el principio de la ley más beneficiosa, les doy letra a los seguros, cuando me tienen por ahí, no digas eso porque va. No, yo lo tengo que decir porque, viste, yo quería ser genio en serio, entonces tengo un compromiso con la idea nada más. Bueno. Entonces, digo, bueno, la ley más benigna o la ley que el indubio pro consumidor iba a ser cuando había cuando había una laguna o cuando había normas insuficientes o poco claras. Acá no hay ninguna laguna. La ley se apartó, se corrió, los progresistas que hicieron la reforma lo borraron, la prescripción, a instancia de los lobbies del seguro, se corrieron y no quedó ambigüedad, quedó la ley de seguros. Bueno, entonces, para muchos jueces es un año. Se está ganando, o al menos no es que se esté ganando, sino que por sesgo de confirmación uno tiende a mirar los fallos que dan al 1532 el plazo genérico. Sigue siendo discutible, creo que va a prevalecer la idea que tengo yo y también la idea que tiene mejor desarrollada, lo digo en serio, Waldo Sobrino escribió muchísimo de esto y mucho mejor y mucho más claro. Bueno, acá preguntan, ¿el consentimiento informado puede ser tácito? Es que yo creo que no es válido ni siquiera, ni siquiera siendo por escrito. Creo que no, creo que no. Creo que vos no podés consentir un daño. Creo sinceramente que no podés consentir un daño. Porque te la hago, está bien, ok. Vamos a la cosa más ridícula que es escalar este monte, el Everest, creo, bueno, ¿cuál es? El Himalaya, ¿no? Tiene 9.000 metros. O sea, un avión vuela 10.000. Vos estás a 9.000, subiendo la montañita a 9.000. O sea, casi saludás al pasajero que va a Miami a comprar un televisor plasma, vos estás subiendo, le tocás la mano, le tocás la ventanilla casi. ¿Hay más riesgoso que eso? No, no hay más riesgo. Se mueren un montón de tipos, ¿viste? Además que pagan $200.000 más o menos en promedio. Porque no es que te pones, te calzás, te compras una mochila Nike, ¿viste? De 2 borceguíes y vas para el Himalaya. No, no, no. No es sencillo el tema. Ahora, ¿eso quiere decir que vos consentiste morir? No,
No, te voy a dar un ejemplo. Suponte que en la expedición del Himalaya le falló el radar al agente turístico que te ganó los $200.000 de la expedición y no leyó que iba a haber vientos que recomendaban no salir. Pero claro que va a haber responsabilidad, aunque estés escalando el Himalaya. Claro que el organizador del evento va a tener un esquema de responsabilidad. Y bueno, ahí tenés la paratología, te dijo, che, se venía una luz de nieve, ¿por qué me mandaste ahí? Ahora, si te moriste por congelamiento, bla, bla, tenés un montón de riesgo asumido ahí, que es un montón de riesgo que no vas a poder reclamar. Pero eso no le cambia, o sea, es agregarle ruido al sistema cuando se podían esas cosas resolver por los principios generales sin ningún problema. Esa es mi opinión. Estoy contestando rápido, ojalá que sirvan las respuestas, o bueno, en todo caso, la semana que viene me dirán no me sirvió para nada o lo que sea. Bueno, no sé si hay más preguntas. Am, Acá Nicolás puso, entonces el sistema de daños sería orden público, no admitiendo la autonomía de la voluntad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Y claro que no, por más que se ofenda a nuestros amigos Federico Sturzenegger, muchachos, vos agarrás el artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor y te dice, esta ley es de orden público. Cuando te dice esta ley es de orden público, ni quiere decir que no es supletoria, es de orden público, es indisponible. O sea, nada de lo que dijiste va a ser aplicable a esto. ¿Por qué? Porque es una ley de orden público. Lo característico del orden público es su indisponibilidad y que está más allá de la autonomía de la voluntad. O sea, a veces nos tiramos, ¿viste? Nos tiramos como si fuéramos a atajar un penal que ya es gol, ¿viste? Yo no entiendo para qué hacen esas cosas. No sé, espero que te haya contestado. La respuesta es efectivamente tenés razón. Si es una ley de orden público, no van a ser aplicables la autonomía de la voluntad y esas cosas. bueno, no sé si, doctor, buenas noches. Un artículo que especifique el daño psicológico. Bueno, yo lo metería dentro del 1007, yo lo metería dentro de los rubros indemnizables del 1738. Ahí te habla de derechos personalísimos, te habla de daño moral, de los extrapatrimoniales. Yo te lo metería ahí. Si me preguntás un artículo en concreto que hable de eso, por ahí se me pasa, pero no lo tengo en el radar. No lo tengo en el radar. Pero sí es un rubro indemnizable, en tanto personalísimo y en tanto dentro de alguno de los del 1738. Creo que Sergio había levantado ahí la mano, me parece. Sergio Acá había. dice, Vanina, concepto de seguridad jurídica. Ahí busca Sergio. ¿Quién va a hablar ahora entonces? Sergio, ¿cuánto? Perdón, porque no tiene. Al que quiera levantar la mano, puede levantar la mano mediante reacciones de Zoom. Ah, ahí va. Aplaudía. No pasa nada, no se preocupe, estaba aplaudiendo. Bueno, si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, puede levantar la mano. Ya estamos sobre la hora, pero bueno, si te da alguna duda. Sí, ahí está Sergio de vuelta, levantó la mano Sergio. Ah, pero es aplauso, No, no es pasa que está aplauso. No es aplaudiendo. aplauso. Sí, sigan, sí, seguí aplaudiendo, no, me gusta, banco, banco, Es muy banco. parecido. Sí. Bueno, ahí están agradeciendo. Bueno. Gente. Ah, acá pregunta Silvia. ¿Inconstitucionalidad, tope daño punitivo se planteó? Se plantea siempre, de vuelta, sin nombrar a nadie, sin nombrar a nadie. El único que declara la inconstitucionalidad de una de las salas, de uno de los tribunales civiles de Nación, lo declara en minoría, porque no pudo convencer ni a los colegas de sala. O sea, cada vez que sale esa opinión minoritaria de inconstitucionalidad de los daños punitivos, sale en minoría y perdiendo. O sea, no, la respuesta es no. Los daños punitivos fueron muy, muy resistidos, pero hay una conciencia de constitucionalidad del derecho del daño punitivo casi unánime, y en Estados Unidos es unánime, lo que no quiere decir que no pueda haber aspectos constitucionales a entenderse, es decir, no cualquier daño punitivo es constitucional, los daños punitivos en esencia son constitucionales, pero si yo te meto una multa de $100 millones, ahí ya te podés meter, o sea, en la cuantificación del daño punitivo y en el debido proceso puede haber fallas constitucionales que impliquen una inconstitucionalidad, pero operativa, no de la norma, sino de su uso, sino del uso de la norma. Bueno, acá Laura pone que consultó por el plazo de prescripción, porque seguimos diciendo que son 3 años.
No sé, porque es un error, no surge de ningún lado el 3 años, surge porque, sí, yo a mis alumnos no los apruebo cuando pasa eso, pero bueno, no. Ah, no, bueno, porque me parece que ese es para la acción, no sé, tendría que verlo, pero no, el artículo 50 lo cambiaron, no está más el plazo de 3 años para las acciones judiciales, no está, no se refiere. Sencillamente la Ley de Defensa del Consumidor no regula prescripción para las acciones judiciales. ¿Mm? Y los 3 años te habla para la acción, para el procedimiento administrativo. Después lo voy a chequear, pero sí te doy por certero que el 50 sacó la parte judicial de la prescripción de la ley 24240. Bueno, acá preguntan si sabe algún caso donde se aplicó los daños punitivos por fuera del ámbito consumeril. No, pero es buenísimo eso. Yo ya tengo un par de doctorandos amigos que están preparando su tesis doctoral, quieren sacarlo. Yo creo que hay que sacarlo. Porque lo que te marca a vos el daño punitivo es una conducta réproba, es una conducta indigna, es una conducta excesivamente disvaliosa. Entonces da lo mismo que haya sido en el ámbito del derecho del consumidor o en el ámbito del derecho civil. No sé, bueno, empezó por ahí, meterlo fue un despelote, meter los daños punitivos. Empezó por ahí. Creo que a la larga sí, es muy buena la pregunta y comparto, no sé si ella piensa lo mismo, pero yo soy de la idea de que hay que abrirle el juego. Además, porque dentro de muy poquitito van a ver al final de este seminario si logro convencerlos. Creo que hay un único derecho. Creo que hay un único derecho. El contrato paritario desapareció y si no hay más contrato paritario hay contrato de consumo nada más. Entonces, nada. Acá Daniela pone, en salud puede ser que son 10 años para demandar. Me matás, puede ser que haya prescripciones específicas, puede ser que haya, puede ser, puede ser. El plazo genérico de 10 años era el del Código Civil viejo, yo lo usaba mucho, pero eso, ahora el plazo genérico es el de 5. No sé si hay, tendría que investigarme, o sea, mal el profe, no sabe esa respuesta, si es que hay un plazo específico de 10 años en el Código Civil y Comercial y en todo caso a qué casos aplica. No lo sé. Bueno, no leo más preguntas. Y no más pronto porque ya empiezo a no saber, ¿viste? Se empieza, Igual se ya empieza- estamos sobre la hora, quedan se, dos se empieza clases a complicar el todavía. aspecto reputacional del Así profesor, que, ¿viste? ¿De qué sabe? eh, bueno, excelente clase, muchas Ah, sí, gracias. eso déjalo un poquito. Che, ¿por qué yo no estoy viendo? Ah, porque hay 146 que no veo. No. A ver, ya estoy. Si pones, tira Sí, directamente para abajo. sí, ya estoy, sí, ya estoy. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias. No saben lo lindo que es para mí estar en una clase con 400 personas un día viernes a la tarde. Desde ya muchísimas gracias y los espero el miércoles que viene, el viernes que viene. Sigue aplaudiendo Sergio, bien, bien ahí. Bien Bueno, ahí. gracias a todos, nos vemos en la clase que viene. Entonces, recuerden que vamos a subir la clase a nuestra página de YouTube, así que nos pueden ir a seguir ahí para ver todas las clases del Dr. Gina. Nos vemos la próxima clase Buen entonces. fin de semana para todos, nos vemos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.